Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Hola, ¿cómo están? Nuevamente ya estamos con un episodio más de Entre Libros, Mate y Café. Y bueno, tenemos una fecha muy cercana, este mes es el mes de los papás y desde luego que Entre Libros, Mate y Café pues quiere tocar este tema, queremos hablar de los papás, de esta figura paterna que es sumamente importante. Enviamos un abrazo, una felicitación a los papás que nos están escuchando y bueno, hoy reconocemos también la labor de esos padres, sabemos que en las culturas como la nuestra de repente hace algún tiempo los padres han sido ausentes, afortunadamente ahora son muchísimo más presentes con estas cuestiones de las nuevas masculinidades y bueno, pero hacemos un abrazo y una felicitación a los papás, entre ellos también Javier que es un papá de dos hijos maravillosos y bueno, ¿cómo estás, Javier? Cuéntanos, ¿cómo te va en esta experiencia de ser padre? Bien, gracias. No, pues me ha ido bien, pero aparte de padre, dicen por ahí que soy papacito. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de la gente. No, de verdad yo creo que las cosas más lindas que te pueden pasar en la vida, la paternidad, y no es que tú trates de replicar y mejorar lo que vos sos en tus hijos, pero verlos cómo desarrollan su propia mente bajo, obviamente, los conceptos que uno les va enseñando, yo creo que vale la pena, ¿no? Y estoy agradecido porque los míos son buenos muchachos, de verdad estoy orgulloso de ellos y que sus caminos sean buenos. Y lo mismo, digo, todos los papás adoramos a nuestros hijos, sean como sean, porque yo creo que si algo es incondicional en la vida, es tu familia, tu padre, tu madre y tus hermanos. Esos sí son incondicionales para toda la vida. Así es. Bueno, pues vamos a entrar ya a lo que sería la literatura y esta figura del padre. Yo quiero hablarles de un personaje, de un escritor sumamente famoso y que también en mí ha sido una gran influencia, que es ni más ni menos que Franz Kafka. Franz Kafka nace en Praga. Oye, ¿otra vez? Sí, bueno, pues... No, ya, está bien, pues. ¿Qué quieres? Está bien, caramba. En fin, bueno, pues ni modo, te lo gané nuevamente. Como les decía, Franz Kafka nace en Praga en 1883 y muere en 1924, realmente murió muy, muy joven. Y muere a causa de la tuberculosis. Él era judío y su padre, que sin esto decir su nombre porque fue una figura sumamente relevante en su vida, Hermann Kafka, su mamá Julie Kafkova, y bueno, él estudió Derecho y Filosofía y se le considera entre la corriente literaria entre el modernismo, expresionismo, existencialismo, ¿sí? Sus géneros principales fueron la novela, el relato, el género epistolar y desde luego que el diario. El libro del que yo les voy a hablar es Carta al Padre. Esta carta él escribe en 1919 y es una crítica hacia la conducta abusiva emocional de su padre, a su conducta hipócrita hacia él, y fue publicada de manera póstuma en 1952.
Esto nos comenta Max Brod, que fue amigo de Kafka y el editor, que es justamente a quien Kafka le pide que no se publique nada de su obra, pero él hace caso omiso y por eso es que casi toda la obra de Kafka se publica después de que él fallece. Y él comenta que esta carta la escribió para que se la entrega a la mamá y que la mamá debía entregársela a su papá, a Hermann, pero la mamá no se atreve, no se la entrega, la deja ahí guardada, porque supongo que por ahí debió haberla espiado, debió haberse dado cuenta de lo dura que era, lo difícil, pero también es una carta un poquito contradictoria porque en todo momento él se culpa a sí mismo. Aunque se da la libertad de expresar todos estos sentimientos que tenía contra el papá, también trata de alguna manera, por este miedo que él le generaba, de justificar al papá, de quitarle la culpa, en fin. Y bueno, originalmente fue de 103 páginas, se dice que tardó pues 2 semanas en acabarla, está llena de borrones, el original está llena de tachones, de borrones. Y bueno, déjenme decirle que este libro lo pueden encontrar de manera impresa, pero también lo pueden encontrar digital e incluso en audiolibro. Es difícil, es dura. La verdad es que el padre de la figura paterna de Kafka fue un hombre sumamente complicado, un hombre de mucho carácter, muy recio y que tenía estas ideas de roles de hombre y mujer muy marcados, y en cambio Kafka, Franz, era pues muy sensible, incluso su físico no era tan fuerte como el padre, y esto pues genera una fricción sumamente fuerte entre ellos. En fin, esto es parte, vamos a seguir hablando de esto, pero cuéntanos, Javier, ¿tú qué nos tienes para este episodio? Bueno, yo traigo un libro también de padres, aunque un poquito diferente de Kafka. Nada más quisiera agregar un poquito algo, ¿no? Kafka, él es de la zona bohemia, de Praga, que en aquel entonces mucho la influencia del Imperio Austrohúngaro era muy fuerte, ¿no? Me gusta mucho porque yo veo mucha influencia de Kafka en Albert Camus, en Jean-Paul Sartre, en Borges, en Márquez, esta forma en que maneja lo dramático, la ansiedad, las preguntas sobre el existencialismo, filosofía del absurdo. No sé, tiene una serie de transformaciones espirituales. Y finalmente Kafka era un hombre, ¿cómo decirte?, con una mente poco complicada o muy complicada en razón del trato con su padre, ¿no? Yo creo que la mente de Kafka dejó mucho, por eso muchos decimos que el mundo kafkiano es diferente. La Metamorfosis me parece que es una de las obras cumbres de Kafka, y así como El Proceso, es una maravilla. Pero bueno, yo voy a hablar de un libro de familia, de padres, de líderes, de gente que tiene como fin seguir los ejemplos, y sobre todo el amor profundo y el respeto por lo que representa el padre. Estamos hablando nada más de nada menos que de la obra de cumbre de Mario Puzo, un escritor norteamericano, que es El Padrino. Wow. El Padrino, a pesar de que es una obra basada en un mafioso italiano, allá en los años 40, 50, donde la mafia italiana, después de la Gran Depresión, pues se encuentra en el nicho de vida, ¿no? La Cosa Nostra, todo este tipo de cosas, ¿no? La mafia italiana se estabiliza, en este caso don Vito Corleone, que es uno de los líderes de las familias. Estaba la otra, la de Tartaglia, etcétera, etcétera. Pero lo importante es aquí que don Vito Corleone es el eje central de la familia. Sus hijos, su familia, todos lo respetan. ¿Por qué? Porque además, a pesar de haber sido, digamos, ilegalmente lo que hacían, que era ahí hacer cosas con el vino, vender seguridad, etcétera, etcétera, algo que sí creo que es importante, la época de la
la Cosa Nostra en los Estados Unidos lo único que no manejó fueron drogas. Yo creo que no es porque esté mal lo de dentro de todas las mafias era la menos grotesca, no, pero la forma en que Don Vito Corleone representa el eje, el respeto sin límites y siempre subyugado tanto de su familia como de sus hijos, y además para él era fundamental la protección de su familia, por eso sus hijos y toda la gente que lo rodeaba lo quería tanto, porque era un hombre humano. Él siempre luchaba porque era entendible que las mafias querían los controles de los mercados, y había una regla que era esencial para Don Vito Corleone: el resolver las cuentas, nunca, jamás de sus adversarios. Era como un precedente que Don Vito Corleone trataba de cuidar. Pero la forma en que se maneja este libro, que se hizo muy extenso y que hubo una serie de versiones fílmicas excelentes con Marlon Brando, y Al Pacino, yo creo que son muy memorables. Yo creo que de estas obras que en la filmografía siempre deben de quedar. Yo creo que aquí sí, la obra filmográfica tiene muy bien lograda y muy parecida a los libros. Y obviamente estamos hablando de gente grande, ¿no? Marlon Brando y Al Pacino. Claro, y bueno, además también vemos toda una cultura, ¿no? La defensa de su cultura, de sus tradiciones familiares, inmersas en un país como es Estados Unidos, y donde ellos están tratando de conservar esa personalidad que tienen de origen. Y sí, justamente la figura paterna es sumamente importante, es una figura de autoridad. Y bueno, esto también me lleva a pensar en lo importante de la figura paterna. A veces nos centramos mucho en la figura materna, lo cual está bien, y todo lo que de ello surge, pero también esta cuestión de la figura paterna, sobre todo ahora que se está teniendo estos movimientos de nuevas masculinidades, donde se están replanteando los roles heteronormados, las cuestiones patriarcales, y entonces estamos hablando de unas masculinidades más participativas. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Hace algún tiempo leí un artículo de unas doctoras de la clínica de Universidad de los Andes. Ellas son especialistas en infantes y en jóvenes, y ellas hablan un poco acerca de la importancia de la paternidad. Ellas expresan que sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los niños les conduce a varias formas de violencia y comportamiento antisocial, ya que el padre juega un rol separador. Permite que el niño se diferencie de la madre si está ausente en forma física o psíquica, es decir, que puede estar presente pero no ser participativo, solamente ser proveedor, y que esto puede generar que durante la adolescencia el niño utilice la violencia, transgresión para afirmar su propia existencia. La figura paterna, bueno, seguramente que Freud y todos ellos nos hablarán más profundamente, pero bueno, en estos momentos yo quisiera hacer un poquito más ligero el hablar de la figura paterna, y creo que esto es muy importante. La doctora Stefan dice que es irreemplazable la figura de tanto del padre como de la madre, porque sus roles y enseñanzas son muy fundamentales, son insustituibles. Y bueno, a la ausencia del padre, sí, la madre puede cumplir algunas funciones de la figura materna, pero los niños, es importante para los niños que puedan afianzar otros vínculos con figuras masculinas, con quienes ellos se sientan seguros y queridos. Creo que esto es muy importante que recalquemos, sobre todo porque si la intención ahora es ser más participativos, que la figura paterna sea revaluada, que veamos en ella la importancia que tiene. A veces se creía que la importancia radicaba en ser proveedor. Y bueno, también ellas a manera de conclusión nos dicen que la figura del padre presente puede ayudar a los niños a desarrollar una mayor autonomía e independencia,
puede impulsar, bueno, más bien impulsa la diferenciación y la tipificación sexual y promueve la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral. Entonces creo que esto es bien importante, y vemos como justamente una figura tan fuerte, tan además tan castrante, digámoslo así, del padre sobre Franz Kafka, bueno, pues lo va a marcar. Cuando leemos esta carta al padre, es una carta llena, sí, por un lado de reproches, pero también ahí notamos cómo casi todas las áreas de la vida de Franz fueron desaprobadas por el papá, incluso hasta sus relaciones personales, su elección de pareja, y eso pues genera un hombre pues que muy intrincado, y lo vemos en sus otras obras, ¿no? Vemos ese sufrimiento que tiene. ¿Tú qué piensas, Javier? No, bueno, y la metamorfosis para mí la metamorfosis es la clave de todo esto. ¿Por qué la metamorfosis? Esa necesidad de desligarse de una vez por todas y para siempre de su padre. ¿Cómo? Uh-huh. Convirtiéndose en otra cosa, totalmente diferente, totalmente separada. Pero el mundo kafkiano era así, y sigue siendo así. Caemos ya en la literatura fantástica, pero yo creo que es la profundidad y el dolor del padre de Kafka. Finalmente le dio provecho, porque nos dejó una literatura fantástica y maravillosa. Kafka es, uno de los pilares de mi vida literaria por la profundidad. Volviendo un poquito a lo de la paternidad de Mario Puzo, justamente decías, ¿cuál es esa otra figura que a falta del padre existe? Precisamente lo que hacía Don Vito Corleone, el padrino. El padrino no es nada más que te lleve el bautizo y paga la fiesta y todos felices y contentos. No, el padrino en términos morales estrictos es quien asume el rol de un segundo padre, que lleva cuidado, guía, espiritualidad, buena conducta, el apoyo para que el chico sea el ahijado, vaya por buen camino. Yo me acuerdo mucho esta frase de Don Vito Corleone, que siempre decía: la familia es prima, es sacra, y eso te lo dice todo. La familia lo es todo, es lo primero. Y así lo veían, por eso era el padrino, porque era el segundo papá de toda esa gente que estaba en torno a él, que lo veneraba, lo respetaba, pero él también los hacía crecer. Y cuando alguno de la familia, porque no solamente hablo de su familia de sangre, trataba de hacer algo, entraba en acción Don Vito Corleone y ponía orden, los disciplinaba, y muchas veces hasta tenía que desaparecerlos. ¿Por qué? Porque para él la familia era primero, y si alguno de los elementos se descomponía y no quería entender, tenía que hacer lo que tenía que hacer para proteger a toda la demás familia, que finalmente ese es yo creo que la misión y la función vital de un padre. El padre no te va a decir qué haces, qué hagas. El padre te va a apoyar para bien, siempre a que los hijos vayan hacia adelante bajo el concepto claro de el amor. El amor es lo que te vincula siempre a los hijos. Podés equivocarte, podés tal vez transgredir ciertas cosas, pero un verdadero padre siempre está ahí por ti, y como dice aquella frase muy trillada, da la vida por su hijo, y eso a mí me parece fundamental. Hay un libro también de Marcos Grau Torrente que me parece muy interesante, si alguien lo puede leer después. Es mucho esto de este reencuentro después de la muerte de su padre, porque muchas veces, yo sé que la figura materna siempre tiene un privilegio diferente, y es lógico, ¿no? Es donde está más apegado, y el padre a veces, sin decir que pasa a segundo término, cumple otra función. Pero ¿qué pasa con el padre? El padre falta. Este libro de Torrente se llama Tiempos de Vida. Es ese redescubrir el amor de su padre cuando esté muerto. Este es un libro fantástico, yo lo recomiendo también mucho, mucho, mucho.
Claro, sí, y bueno, tenías razón, ahorita que estás hablando, hay otras figuras como los padrinos en México. Bueno, no sé, ahora ya siento que no es tanta esta tradición, pero antes sí se tenía mucho esta tradición de los padrinos de bautizo que tenían una función sumamente importante, y siempre saber que llegaba tu padrino a casa en cada conmemoración, en cada festividad, en tus cumpleaños, en la primera comunión, en fin, sabías que allí estaba tu padrino, y también esto nos habla de los liderazgos, ¿no? De lo importante que es que la figura paterna tenga este liderazgo. Es muy, muy importante. Creo que esto marca la vida de muchas personas. Y sí, me parece que la familia, todos los integrantes de la familia son muy importantes, y tener conciencia de este sentido de familia, de unidad, de comunidad, es sumamente interesante. Y bueno, también regresando un poco a la carta, musicalmente Bunbury retomó este libro de Franz Kafka de Carta al Padre, y hizo una versión, se inspiró para hacer una versión que se llama justamente así, La Carta, para el grupo Héroes del Silencio. Búsquenla por ahí, es una canción bastante interesante. Y bueno, regresando nuevamente con este tema del papá, Javier, cuéntanos qué más nos puedes platicar acerca de la figura paterna, los libros, los autores, en fin. Mira, yo creo que a mí me queda claro que padre no es el que engendra. Padre es el que guía, el que protege, el que se preocupa por todo lo que a los hijos les puede hacer falta, ¿no? Y a veces a la falta de esa figura paterna de sangre, luego llegan hay gente que asume esa responsabilidad. No olvidemos, muy claro, Harry Potter. Los padrinos de Harry Potter lo guiaron, lo cuidaron. Esa es una de las formas de que se manifiesta la paternidad. Yo creo que si bien es cierto, a veces la mamá es más permisiva, más tolerante, pero yo creo que la figura de paterna debe de ser donde los hijos o las hijas sientan la protección, el apoyo, la disciplina inclusive, y sin llegar a los golpes, no es necesario. Yo creo que la gente normal debe entender siempre con palabras, y obviamente quien lo comunica debes de tener el sentido de honestidad, de justicia, para decir las cosas claras, decir cosas que no se malentiendan, sino que lleven el mensaje siempre de que vos estás aquí, estás conmigo, y mi obligación es cuidarte, ¿no? A veces tristemente, algunos hijos mueren antes que los padres, cuando la regla natural es que los hijos entierran a los padres, pero cuando es así, es cuando todos dicen: no hay dolor más grande y más profundo que la pérdida de un hijo. Y eso yo creo que, y a mí me consta también, además. Así es, bueno, sí, sobre todo en estos tiempos tan terribles que hemos tenido con esta pandemia, que muchos hogares en todo el mundo se han enlutado, que se ha perdido. Sobre todo vemos que quienes más expuestos están son justamente los padres, porque son los que tienen que seguir saliendo a trabajar, a buscar el sustento, y de repente son los que están más vulnerables para un contagio. Y bueno, pero pues esto es así, hay que continuar, y bueno, pues yo quiero felicitar nuevamente a los papás. También quiero hacer extensiva una felicitación para esas mamás que cumplen con los dos roles, con el rol de mamá y de papá, y que de alguna forma buscan de que sus hijos tengan una figura paterna. A veces entra el abuelito, el tío, como decíamos hace ratito, algún padrino que está ahí haciendo esta función de figura paterna para con los hijos. Y bueno, también mi reconocimiento para estas mujeres que tienen que cumplir con estos dos roles por amor a sus hijos, y que lo hacen de manera muy digna, lo sacan adelante. Y bueno, también nuevamente invitarlos a que nos visiten en nuestro Facebook. Recuerden, estamos como Entre Libros, Mate y Café.
pónganos ahí sus comentarios, pónganos una frase, una anécdota acerca de su papá, o si son papás, acerca de alguna anécdota acerca de cuando nacieron sus hijos, no sé, algo que ustedes nos quieran poner ahí, y yo les haré llegar un libro en PDF para que nos sigan haciendo comentarios, e igual... ¡Uy, qué espléndida! Claro, bueno, pues es que la gente que nos está siguiendo, les agradecemos mucho que lo hagan, y desde luego que pues hay que estar en contacto y hay que premiar el que nos sigan, el que nos escuchen. Y bueno, pues yo les agradezco también aquí en Switch Podcaster, que nos hace posible tener esta grabación y que todo salga bien al aire. Ustedes no saben, pero a veces sufrimos un poquito aquí entre las conexiones y demás. Pero bueno, Iván nos hace el favor y salimos adelante con estos episodios. Me dolió la pedrada, me dolió, está bien. Y bueno, porque Javier está a la distancia. Y el tiempo, el tiempo. Así es, el tiempo, pero bueno, entendemos que en estos tiempos es muy difícil mantener nuestra atención demasiado, y lo que queremos sobre todo es contagiarlos de este gusto por la literatura, es contagiarlos de este entusiasmo por las letras. Y bueno, nuevamente les agradezco, muchísimas gracias, Javier, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, y solamente una cosa: padres, amen a sus hijos con amor. Gracias. Muchísimas gracias, y recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.